Hola, buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy vamos a presentar la actividad 6, la cual consiste en la exposición de problemáticas sociales y aborda tres temas: violencia de género, inseguridad y narcotráfico. Mi compañera Daniela y yo, Eric Alan, les presentaremos violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Se conoce por violencia a la coacción física o psíquica ejercida sobre una persona para viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto determinado. Por desgracia, en este mundo hay muchos tipos de violencia. Hoy hablaremos de la violencia de género. La ONU la define así como violencia contra las mujeres, que es todo acto de violencia basada en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos. La coacción de la privación arbitraria de la libertad, tanto se produce en la vida pública o en la vida privada. Por siguiente vamos a comenzar con los tipos más comunes de violencia de género. Comenzamos por la violencia física. Es la más visible y reconocida como violencia de género. Se considera violencia física a todo aquel acto en que se inflige un daño físico a la víctima, que a través de la agresión directa, dicho daño puede ser temporal o incluso permanente. Seguimos con la violencia psicológica. Este tipo de violencia se caracteriza porque, si bien a nivel físico no puede existir una agresión visible, la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo o realizado activamente en forma de insultos y vejaciones, o bien llevado a cabo de un modo más pasivo. Por último, tenemos la violencia vicaria. En un gran número de parejas en las que se produce violencia de género tienen hijos. En muchas ocasiones el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos con el propósito de dañar a su pareja o expareja. Este tipo de violencia se denomina violencia vicaria. A continuación veremos un video que expresa mejor el tema. En México son asesinadas 9 mujeres al día y, según datos de la ONU, 6 de cada 10 han sufrido violencia en algún momento de su vida. Este cortometraje documental aborda los distintos niveles de violencia contra las mujeres, comenzando por las microviolencias que se han normalizado, desde el acoso callejero hasta los delitos más graves como el feminicidio. Espero que haya quedado claro la violencia de género y a continuación lo dejamos con mis siguientes compañeros para que les muestren el tema de inseguridad. Gracias. El siguiente problema social es la inseguridad y estará presentado por mi compañera Edith González Mora y un servidor Eduardo Martínez Angón. ¿Qué es la violencia crónica? Se define como el uso intencional de la fuerza física o el poder, potencial o real, en contra de uno mismo, otra persona o en contra de un grupo o comunidad, y que provoca o tiene una posibilidad real de causar daño físico o psicológico, la muerte, el mal desarrollo o la privación. La experiencia de violencia crónica trastorna de manera consistente y predecible el desarrollo social, provocando fenómenos destructivos como son el silencio, la desconfianza y el aislamiento. ¿Cómo se relaciona la violencia con el crimen organizado? La violencia es ocasionada por el crimen organizado. Se ha constituido como uno de los principales problemas en México en los últimos años, adicionalmente a las pérdidas humanas que ocasiona. Afecta las actividades económicas, lo cual disminuye la calidad de vida de la población. Algunos de los carteles más peligrosos en este país se podría encontrar en primer lugar el Cartel del Pacífico de Sinaloa, en segundo lugar el Cartel de Jalisco Nueva Generación y en tercer lugar Cartel de Santa Rosa de Lima. ¿Cómo se reproduce la violencia urbana? El crimen organizado, el tráfico internacional de drogas, el comercio de armas letales y las pandillas callejeras urbanas encarnan de manera más evidente la violencia urbana, en la que suelen superponerse aspectos de violencia política, económica y social. ¿Cómo se reproduce la violencia rural? Es común que la pobreza, la desigualdad, la marginación
sean señaladas como las principales causas de violencia delictiva. Sin embargo, los datos sobre los homicidios dolosos recabados cuestionan el contenido de esta narrativa, construida más sobre las bases ideológicas que sobre las realidades y las evidencias. A nosotras nos tocó el tema de narcotráfico, Nicole Armenta Cuellar y Claudia Jimena Ibarra-Gros. El narcotráfico es una actividad ilegal que abarca el cultivo, la manufactura, la distribución y la venta de drogas ilegales. La industria del narcotráfico. En América Latina, entre el narco y la dominación, se encuentra ante una nueva encrucijada imperial, tejida esta vez por los senderos del tráfico de droga ilícita. Esta situación acrecienta su impacto para la paz y la seguridad internacional, con una peligrosa vinculación, desde el derecho internacional, con otros delitos como el terrorismo. Los derroteros del crimen transnacional recrudecen los problemas socioeconómicos y políticos que padece Latinoamérica, con un gran impacto sobre los procesos electorales, los proyectos de gobierno y la proyección exterior de los líderes de la región. La narcocultura se refiere a la influencia cultural que ejerce el narcotráfico sobre una sociedad, que ha afectado con particularidad a cada sociedad que ha tocado, pero en la que se ven estructuras mafiosas imponiendo costumbres y tendencias sobre el resto de la población. El fenómeno de la narcocultura ha afectado a diferentes aspectos culturales como la música, literatura, la moda, el arte, la arquitectura, costumbres y el modo de vida, vehículos, estética corporal, pero ante todo, la normalización de la violencia, el culto a las armas. El narcotráfico tiene una posición negativa en la economía. El resultado es contundente, ya que varios análisis con variables instrumentales muestran que un incremento de un homicidio relacionado con el narcotráfico por cada 10.000 habitantes genera a nivel municipal una disminución del 2% en la proporción de las personas que trabajan en el mismo trimestre y una reducción del 3% en el trimestre siguiente, un aumento de 1.5 en la tasa de desempleo. A nombre de mis compañeros queremos agradecer su atención y les deseamos una buena tarde. Gracias.